Muy buenas, buenos días y bienvenidos a un webinar más. En este caso de presentación del módulo de Scripts en Google Ads. Y bueno, vamos a ver qué son eso de los scripts. Aquí, como vemos en el eslogan, pon un script en tu vida. Y vamos a ver que los scripts realmente permiten hacer muchas cosas, muchas cosas. Además, os vamos a hablar de algo un poco especial y también relacionado con los scripts. Bien, voy a estar con Alberto Esteves, profesor del módulo de scripts. Bueno, pues aquí, como vemos en este slide de Alberto, bueno, pues especialista en Google Ads, en Social Ads, sobre todo en Facebook, también, bueno, en Google Ads a tope desde el 2013, fundador de la marca Gen Inquieto, ingeniero informático, consultor de marketing digital, tiene certificaciones un puñado, todas las que ha ido al mercado y ha dicho, a ver, ¿cuántas hay? Dámelas que me las llevo todas. Y bueno, vemos por aquí también cofundador de Robin Click. ¿Qué es eso de Robin Click, Alberto? Háblame. Pues muy buenas, lo primero. Yo, en vez de un script, diría, pon unos cuantos. Y Robin Click, bueno, de hecho, nace de un script que de hecho la primera versión la vemos en el módulo y viene a solucionar un problema del que has hablado muchas veces y desde hace mucho tiempo, que es el fraude en display. Y bueno, pues es una herramienta que nos va a ayudar mucho a, sin tener que estar nosotros manualmente dedicando tiempo a monitorizar y excluir emplazamientos, pues a que lo haga la herramienta por nosotros. Interesante, interesante. ¿Y cómo nació esta idea de Robin Click? Pues nació hace ya varios años, ya no recuerdo exactamente cuántos, pero hace unos años, en el que me preguntaste si se podía hacer algo para excluir el display que sea spam, etcétera, y nos pusimos ahí a darle vueltas, a desarrollar el script y bueno, a partir de eso ha ido evolucionando y ahora ya está a puntito de ser una herramienta para todo el mundo. Justo así fue. Una necesidad, un cliente que tenía mucho fraude y yo digo, a ver, vamos a ver a Alberto hasta dónde puede llegar. Te empiezo a pedir cosas y bueno, sorprendentemente, pues todo era fácil. Se podía hacer y salían funcionalidades y se me ocurrían más funcionalidades y llegó un momento en que ya pensé, ¿y si esto le ponemos funcionalidades que le puedan servir, no a mi proyecto personal, sino funcionalidades que le puedan servir a cualquiera? Y así fue. En efecto, la herramienta sigue evolucionando y llegó un momento en el que nos planteamos, ¿no? Es decir, ostras, esto se podría vender, ¿no? O sea, esto hay más gente que le podría interesar. Y bueno, ya un poco porque seguro que nos van a preguntar que cuándo, que cómo, que y demás. ¿En qué fase está ahora mismo el proyecto? Pues está, en terminología Google, está en fase alfa. No estamos desarrollando una primera función, una primera versión funcional para a partir de ahí lanzar la fase beta al mercado y que ya se pueda utilizar. Muy bien, bueno, pues ya os iremos informando de más cosas de este proyecto que está relacionado con scripts. O sea, como para que veáis el potencial, ¿no? de los scripts. Y bueno, seguramente que haya gente que a lo mejor vea este webinar y diga, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso de los scripts? Y entonces lo primero que me gustaría es que me explicaras, ¿no? Así en un lenguaje sencillo, ¿qué son los scripts de Google Ads? Pues realmente los scripts son pequeños programas, pequeños códigos que puedes hacer funcionar dentro de Google Ads. Y esos pequeños códigos los puedes desarrollar tú o los puede haber desarrollado un tercero y utilizarlos tú. De hecho, el equipo de Google tiene un repositorio de scripts ya desarrollados por ellos.
bueno, se podría resumir en eso. Luego las utilidades, pues, son bastantes. Bueno, yo añado, es tan sencillo como coger el código, copiarlo dentro de la cuenta de Google Ads y darle. Vale, más o Sí, menos. sí, el Más o desarrollador menos. es de confianza, como el equipo de Google. Claro. Si es un tercero, ahí hay que tener un poco de cuidado. Leer el código, a ver qué hace ese script. Yo la verdad es Exacto. que siempre me los he tratado de escanear un poco viendo a ver qué eso es lo que hace. Y también al principio, yo me acuerdo que lo complicado a veces era saber entender cómo funcionaba el script, ¿no? Y Ujú. saber dónde estaba la configuración. Si la configuración estaba dentro del propio script, ¿vale? O tenía una hoja de cálculo o algo externo, que es algo que también puede darse el caso, ¿no? Muchos scripts que funcionan desde una hoja de cálculo externo. Entonces, al principio es un poco, a lo mejor, confuso. Coges un script y no sabes, ¿no? Cómo está configurado un poco para iniciarse. Bien, me gustaría que me dijeras, un poco para enganchar a la gente, 5 scripts imprescindibles para iniciarse. 5 que digas, ostras, los Vale, necesito pues y que son muy un, útiles. uno, que es para mí, el primero o el segundo de cualquier cuenta, es uno del equipo de Google Developers que monitoriza las URLs, ya sea de anuncios o de extensiones, de enlace, a ver si la URL está rota. Lleva un destino que no tiene nada o que la web está caída por algún motivo. Y te envía una alerta si eso ocurre. Imagínate cuentas grandes con muchas campañas, muchos anuncios o muchos clientes, tienes muchas cuentas. Estar monitorizando eso continuamente es una locura. O sea, manualmente no se puede hacer eso, no nos dedicaríamos a otra cosa. Pues tenemos un script que hace ese trabajo por nosotros. Más scripts, pues también monitorización de presupuestos, que eso, especialmente si estamos con Smart Bidding y cuanta más automatizada sea la estrategia, menos control tenemos sobre el presupuesto diario que se consume. Y eso, pues, está bien, darle al algoritmo su libertad, pero nos puede también poner en algún aprieto. Si un día, y esto, bueno, lo he comentado en su día en LinkedIn, pero me pasó que en Nochebuena hace un par de años, una campaña me consumió 8 veces el presupuesto diario. Tenía hambre. Dije, esto no me vuelve a pasar. Pues un script que monitorice presupuestos, si se pasa de X, que yo le indico que pare la campaña o que me envíe una alerta. Bueno, opciones configurables de control de consumo, ya sea por exceso o por defecto. Más scripts, uno también de Google Developers, que detecta para una cuenta nueva, una cuenta que ya tenga histórico, te detecta un poco anomalías que puede encontrar. Y así ese primer vistazo que hacemos en la cuenta, pues que lo haga el script por nosotros y ya tenemos un punto de partida. Nos ahorra tiempo también. Más scripts, pues por ejemplo RobinClick. ese, eh, ese Bueno, ese realmente, es, bueno, los inicios, ¿vale? De ese script, digamos que es público. Claro, realmente nosotros cuando lo comercialicemos ya no ni siquiera será un script porque bueno, trabajará con el API de Google Ads. Ha sido un script mientras lo hemos desarrollado. Pero te refieres a script, entiendo, de que los hay sencillos, ¿no? Que puedes hacer algunas cositas para bloquear el fraude. sí, me refiero a que nos ayude a controlar display. El fraude en especial, ¿no? Pero también, por ejemplo, los emplazamientos que mejor funcionen, las audiencias que mejor funcionen, ya según cómo queramos optimizarlo. Pues también, claro. RobinClick, pues bueno, es la evolución de eso realmente. Vale, llevamos 4. Vale, alguno más. Queda uno. Estoy pensando en uno, pero ese hoy en día realmente no. En uno que te hacía los RSA cuando no existían los RSA.
Entonces tú le metías ahí combinaciones. Hay otro que también me gusta bastante, que es a nivel MCC, controlar, controlar las estadísticas, las conversiones CPA, tener una monitorización a nivel de MCC en una sola vista, con métricas que si tú vas a la interfaz no encuentras. A nivel MCC la interfaz no te los da, pues el script hace ese cálculo interno de cuenta por cuenta y te lo muestra todo en conjunto. O también hay scripts de reporting que encontrar un script ya hecho que encaje en tu reporting es complicado porque cada uno necesitamos una cosa, pero hacer tú un script que se adapte a exactamente el reporting que tú quieres hacer, la imaginación es el límite. Ahí, con eso puedes hacer cualquier cosa que cualquier herramienta de reporting haga, porque en el fondo las herramientas de reporting hacen esto. Bueno, para mí te has dejado uno que, bueno, a mí siempre me gustó mucho, la verdad es que cada vez ya se usa menos, porque, bueno, todas las campañas de shopping son muy automáticas, pero había uno de shopping que yo usaba mucho en el pasado y todavía si tuviera la necesidad para controlar mucho los términos que activan las campañas de shopping, todavía lo usaría. Es uno que hecho por Brain Labs Digital, si mal no recuerdo, que te permite. Sí, que tú le das una lista blanca de palabras, de términos de búsqueda que quieres que activen tus campañas de shopping y todo lo que esté fuera de ahí lo negativiza de forma automática. Ese script a mí, la verdad es que para mí estaría en el top 1 porque, bueno, ya ha perdido, ¿no? Ha perdido usabilidad ya porque esto ya tendemos mucho a la automatización, ¿no? Pero me pareció siempre un script muy interesante, ¿no? El poder decir, quiero en esta campaña de shopping tráfico solo de esto. Sí, de hecho, Brain Labs a mí me gusta mucho porque tiene un repositorio de scripts de bastante calidad. Entonces, bueno, es que hay más. También el que te monitoriza el nivel de calidad. Pues ese hoy en día no tiene tanta utilidad como hace unos años, pero también nos da una visión muy buena de la calidad de nuestros anuncios. Entonces, sí, por haber, hay muchos. Bueno, vamos a seguir. Te quiero hacer muchas preguntas más. A ver, para hacer scripts, o sea, para manejarnos con los scripts, ¿hace falta tener conocimientos de programación? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues depende cuánto te quieras meter. Para usar scripts que ya están desarrollados, hay que tener alguna noción para pues saber leer lo que hace el script. No hace falta que te metas a tocar el código. Si quieres ya desarrollar tu propio script, ahí ya hay que saber pues un poco el lenguaje de programación que utiliza, que es JavaScript. Y si es algo intermedio, de coger un script ya hecho y adaptarlo, pues bueno, tienes que saber las partes de las entidades de Google Ads donde hay que tocar. Es decir, ¿qué puedes tocar? Perdón. Esas serían un poco las tres casuísticas. Entonces, bueno, el extremo, digamos, es desarrollar los tuyos y ahí pues hay que saber un poco de JavaScript, pero tampoco hay que ser experto. Vale. Bueno, eso habrá que mucha gente se anime. Yo creo que la clave un poco es, sobre todo, aprender a leer, ¿no? Ya que vas a meter cualquier script en tu cuenta, pues tener la capacidad de leerlo, ¿no? Y un poco y entender, saber qué es lo que está haciendo, porque al final estamos metiendo un código intruso en nuestra cuenta. Sí. Sí. Y a veces experimentamos ahí y, bueno, pues por lo menos saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son las principales utilidades que tienen los scripts? ¿Qué cosas pues, se pueden hacer con ellos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué limitaciones tenemos? Pues yo de utilidades por clasificarlas, una es monitorización de muchos tipos.
como lo que había dicho de consumo, de rendimiento, de ver emplazamientos que KPIs tienen. Otra, reporting. Reporting a medida. De hecho, no nos haría falta una herramienta de reporting si somos ágiles haciendo scripts de reporting. Otra, optimizaciones rutinarias, pero que en lugar de estar haciéndolas nosotros, que la haga el script. Este para mí es el que más fuerza ha perdido por toda la automatización. Pero han ganado más fuerza el de monitorización. Es un poco un balance. Y otra es optimizaciones complejas que no pueda hacer ni la plataforma, el algoritmo, ni nosotros manualmente. Un ejemplo típico. Un script de Google Developers que lo que hace es modificar la puja en función de la previsión meteorológica. Y eso es un script bastante concreto, pero que para algunos sectores es vital. Por ejemplo, para taxis o para cerrajeros, la lluvia es un factor diferencial. Y para esos sectores, pues es un script buenísimo. Otro de Google Developers, por decir fuentes fiables, no uno que tengas que investigar. También coordina las campañas de televisión con tus campañas de Google Ads. Pues también, según el cliente, eso es súper interesante. Entonces, lo clasificaría en esas 4. Monitorizar, reporting, automatizar optimizaciones rutinarias y optimizaciones complejas que no podrías hacer aunque quisieras. Muy bien. ¿Sabes que estoy volviendo a utilizar las reglas? Anda. Antes, es cierto que hace mucho tiempo se usaban con mucha frecuencia, ¿no? Y ahora las estoy volviendo a utilizar por el tema, ya verás, las recomendaciones automáticas a mí me encantan, sobre todo la de añadir palabras clave. Entonces Sí. estoy aficionándome a dejar que el sistema añada palabras clave, ¿vale? Y claro, lo que sucede es que las cuentas me están creciendo, pues tengo grupos de anuncios a lo mejor con 1000 palabras, ¿no? Sí. Y lo que estoy haciendo es crear reglas para que paren las palabras clave, que tengan un CTR bajo, o que tengan CTR bajo y un costo por conversión alto, o que tengan un costo por conversión alto directamente. Bueno, pues me he creado como 4 o 5 reglas que me gestionan de forma automática esa campaña. Y la verdad es que me está encantando, porque hace que la campaña crezca, ¿no? Y yo creo que las reglas las vamos a tener que volver a sacar del cajón, ¿no? Es decir, bueno. Bueno, realmente no hay nada que haga una regla que no pueda hacer un script. Sí, y justo es de lo que te quería hablar, ¿vale? Vale, ¿qué ventajas tienen los scripts versus las reglas? Ventajas de uno, ventajas de otro. Pues, aunque en el módulo pues voy un pelín más al detalle, pero lo resumiría en que el script puede hacer mucho más, muchas cosas más, y con una mayor frecuencia. Porque las reglas las puedes ejecutar una vez al día y además hace años podías elegir la hora, pero desde hace tiempo ya no. Es una vez al día y la vez que Google decida. No, yo sí que le estoy poniendo la hora. Pues en algunas cuentas la opción es diario y no te dice un Yo poco... la de parar palabras clave, que es la que estoy utilizando, parar palabras clave, sí que lo estoy haciendo a distintas horas del día. Pues mira, a lo mejor ahí tenemos un cambio. Y con los scripts puedes hacerlo cada hora. Una frecuencia de intervalos de 1 hora. Por lo tanto, Claro, si es una regla que no tiene mucho peligro que tarde en ejecutarse, pues bueno, te da un poco igual. Pero ojo, si son cambios muy sensibles. Por ejemplo, alertas de consumo, cuando son presupuestos altos, pues claro, ahí en es eso, vital sí. la frecuencia con que lo hagas. Yo creo que en el caso de optimización de palabras clave, pues por ejemplo,
que la palabra tenga más de 300 impresiones y que el CTR sea más bajo del 3%. Realmente, en esos casos no tendría tanta importancia, ¿no? Que sea justo ahora o que sea en un rango de 24 horas, ¿no? Igual No, que con en el ese. costo, igual que una palabra que tenga un costo por conversión de más de 15 euros, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, no va a cambiar mucho en 24 horas. Por eso te digo que las estoy sacando del cajón porque son muy fáciles de configurar y bueno, pues a veces las cosas sencillas pues también molan, ¿no? Pero sí, la principal diferencia es lo que tú dices, ¿no? El tiempo, ¿no? O sea, Sí, necesitas una regla que sea rápida. la desventaja de los scripts pues es lo que has dicho, que es más complejo. Claro, exactamente. Bien, más preguntas. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder utilizar scripts? ¿Hay algo que Google nos diga? Tener una cuenta, Tener una cuenta. básicamente. No hay requisitos como Entonces, con no. las audiencias de Customer Match. No, aquí creas una cuenta y ya puedes crear script. Y los scripts, ¿qué limitaciones tienen? Porque sí que, pues por ejemplo, si lanzas un script y hace muchas cosas, está haciendo mucha tarea, sí que no puede estar ilimitadamente, ¿no? Google, de alguna forma, bloquea, ¿no? Los scripts para que no les consuman muchos recursos. Sí, aunque los límites son bastante amplios para la mayoría de los casos. Un script, por defecto, si tarda más de media hora, estar ejecutándose durante más de media hora, a la media hora se para. Lo que haya hecho hasta el momento, pues hecho está y lo que no, pues se queda sin hacer. Hay maneras de que eso se pueda ampliar a una hora. Más allá no se puede. Pero aún así es relativamente fácil en el script incluir funciones para prever ese caso. La segunda vez que se ejecute el script, que diga, antes me he ejecutado por completo o a la media hora me he parado, vale, me he parado, ¿dónde me he parado? A partir de aquí continúo y problema solucionado. Luego, limitaciones más que de tiempo, de cantidad de datos a manejar. Pues hay unos límites, pero igual, muy amplios. Puedes manejar te hablo de memoria ahora, 250.000 entidades, y entidades es campaña, grupo de anuncio, en un script. Por tanto, pues para cuentas inmensas puede ser que se te quede corto un script, creas dos, pero en la gran mayoría de los casos el límite es de sobra. Muy bien. Bien, te quiero hacer una última pregunta y luego ya nos vas a presentar el módulo y ya por último pasaremos al chat si tenéis alguna pregunta. Bien, quiero que me digas qué tipos de scripts se van a ver en el curso, si se van a hacer algún ejercicio práctico y demás, en qué se va a basar. Vale, pues vamos a ver varios scripts de distintas dificultades. Desde uno muy sencillo, que es por el que empezaremos, hasta ya scripts como el de excluir emplazamientos spam, la versión inicial, o el link checker, que es el que comentaba, que excluye o que detecta y te avisa de las URLs que dan error, que es de Google Developers. Pues esos scripts los veremos y habrá parte práctica de cómo configurar, por ejemplo, link checker, cómo modificar scripts ya hechos para que hagan otra cosa y cómo hacer un script desde cero. Todo eso se ve. Muy bien. Pues nada, te dejo presentando el módulo y después nos vemos con las preguntas que tendremos por el chat, que ya estoy viendo que hay una. Sí. Venga, hasta ahora. Vale, bueno, pues realmente gran parte ya lo hemos comentado en las preguntas, pero el módulo se divide en tres partes. La parte teórica, la base teórica que hay que tener, y lo haremos en base a scripts reales más sencillos, más complicados.
Luego, una parte teórica más avanzada, donde ya veremos pues interacciones con Spreadsheet, por ejemplo, y la parte práctica, distintas prácticas de scripts pues ya hechos, scripts a hacer desde cero, etcétera. Es un poco el desglose de la parte básica. Lo primero, la introducción, que es cómo se cargan, cómo se ejecutan, qué tipos hay. Hay distintos tipos de scripts. Y una cosa muy importante es el historial de cambios, porque el script hará cambios. ¿Y qué pasa si queremos deshacerlos? Pues podemos hacerlo. Y hablar un poco más en detalle de las ventajas e inconvenientes respecto a las reglas. Y luego tenemos la parte avanzada, que ya es los conocimientos de JavaScript necesarios. Ya os digo que no se trata de ser programadores, ni muchísimo menos. Yo, aunque sé programar por mi formación, no soy programador, soy gestor de cuentas. Entonces, no hace falta ser un máster en JavaScript. Y distintos conceptos ya específicos de los scripts de Google Ads, como es los selectores, iteradores, constructores. Todo eso lo vemos en profundidad. Y dos partes que para mí son vitales, que es la depuración de errores. Es muy importante que ya sea haciendo nuestro propio script o modificando uno ya hecho o incluso cogiendo uno ya hecho y comprobar que hace lo que tiene que hacer antes de que aplique ningún cambio en la cuenta, antes de que rompa nada, pues la depuración de errores es muy, muy, muy útil. Y por último, la interacción con Spreadsheet, que lo hemos mencionado de pasada, hay scripts que utilizan un Spreadsheet para que el usuario lo pueda configurar. Pues esto, que además Google Developers lo hace bastante, en el script de Link Checker, por ejemplo, tú lo que configuras es un Spreadsheet que te dan como plantilla y es algo muy potente porque te sirve como puente entre tu script y cualquier otra cosa. El script de modificación de puja en función de la previsión del tiempo, ¿cómo conecta la previsión del tiempo con un script de Google Ads? Pues lo hace con esto, con un spreadsheet donde esa previsión de tiempo se vuelca ahí y el script lo único que hace es leer lo que pone en ese spreadsheet y pues hacer las modificaciones de puja que sean adecuadas para la información que tiene. Y el cómo ha llegado esa información no es problema del script. Por tanto, es muy, muy potente. Y esta sería un poco el resumen del índice. Muy bien, pues vamos al chat. Tenemos a Sergio Tomás, que nos ha hecho ya una pregunta. Dice, os dejo una pregunta que tengo que aprovechar que hoy nos ha caído Google Ads y trabajar un poco. Joder, es que he cogido fama, pero había una temporada que era webinar que hacía, ¡pum! Google Ads abajo. ¿Se puede crear un script para apelar automáticamente? En algunas cuentas se rechazan anuncios porque se cae el servidor. Ya sé que debería usar el script de aviso como habéis comentado, pero ¿se puede apelar de forma automática, ya que suelen ser caídas de pocos minutos o menos? Eso estaría muy bien. A priori me temo que no. De todas maneras, me lo voy a apuntar para investigarlo, porque si se puede, ya tengo un script que hacer. Pero hay cosas que ni con scripts se pueden hacer. Entonces, en este caso, creo que eso no se puede. A mí me extraña que se pueda, que Google deje la puerta de que eso sea automático, ¿no? Porque claro, entonces sería como que no estaríamos revisando si realmente tenemos algo que revisar, Claro. que es la idea de las apelaciones, ¿no? Que tú mires si tienes algo que tienes que mejorar, lo mejoras y cuando lo has hecho le das. A ver, si lo automatizamos, no tendría sentido. Yo no. Ahora, si tienes el script que te avise de cuando se ha rechazado por políticas, porque eso lo puedes distinguir. El motivo Yo creo del rechazo.
que lo mejor que se puede hacer en ese caso es cambiar de servidor. Siempre lo he dicho que Google Ads debe de estar, o sea, si hay un proyecto que tiene Google Ads detrás, el servidor web no debe ser algo que sea compartido, debe de estar corriendo, o sea, por el gasto que se hace de Google Ads, no tiene sentido. Es como comprarte un coche fantástico y ponerle unas ruedas que cuando aceleras te patinan. O sea, no tiene sentido. O sea, la solución es mejorar el hosting. Hay hosting que son más estables. Bueno, no hay de momento más preguntas. Bueno, pues no sé si tienes algo más que contarnos, Alberto. Si no, lo dejamos aquí. No, bueno, en resumen, es lo que hemos hablado. Vamos a dar un repaso a la parte básica, la parte más intermedia avanzada y nos meteremos en la interacción con Spreadsheet. Yo creo que con eso estamos más que capacitados para usar cualquier script que nos encontremos para saber leerlo y usarlo estando seguros de que no va a romper nada y que eso ya es mucho, porque hay muchos scripts desarrollados e incluso para poder hacer los nuestros propios de manera que podamos hacer cosas avanzadas con la interacción con Spreadsheet. Y si tienen un equipo de desarrollo, una empresa externa que les pueda aportar información, como lo de la previsión meteorológica, pues imaginaos lo que se puede hacer ahí. Para hacerlo a medida, para la cuenta en concreto, a mí me parece brutal. Bueno, suele pasar cuando ya nos estamos despidiendo, entran más preguntas por el chat. Bernardo Ávila dice, según habéis comentado, RobinClick será un programa para controlar los clics fraudulentos, pero ¿no tiene Google un sistema para controlar esto? Supuestamente. Pero funciona, pues bueno, tú lo dirás mejor, Enrique. Bueno, pues filtra algo, pero no es nada consolador, porque cuanto más filtre, más se está escapando. O sea, hay que multiplicar es como un altavoz, ¿no? O sea, si tenemos un índice a lo mejor de clics fraudulentos del 2%, 3%, es fantástico. Pero si ya lo estamos teniendo en un 10, pues, o un 15, pues quiere decir que tenemos mucho más y es un auténtico coladero. Luego decir también que Google nunca ha trabajado en nada para poder automatizar los bloqueos. O sea, igual que se pueden crear reglas, las reglas, yo cuando hace muchos años vi las reglas por primera vez, fui directo a buscar para excluir emplazamientos. Y curiosamente solo se puede excluir emplazamientos administrados, es decir, emplazamientos que tú has añadido, pero no puedes excluir un emplazamiento automático. Algo que nunca seré capaz de entender, pero que de alguna forma me alegro, porque si no, RobinClick no tendría sentido. No, ese fue el origen de que yo quisiese aprender a hacer scripts. Porque vas a hacerlo con una regla y teóricamente puedes hacerlo. Puedes elegir emplazamiento, que el emplazamiento que cumpla esto y esto se excluya. Ejecutas la regla y no funciona. O sea, no funciona con los automáticos. Claro, y solo dije, va con bueno, administrados. O sea, tiene que ser cuando claro, tú dices, quiero añadir estos 50 emplazamientos. Vale, pues la regla funciona sobre ellos, pero los que salen automáticamente no tiene sentido. O sea, y eso no es un error de tantos años, es a propósito. O sea, pues Google por no eso. tiene, Sí. no hay un interés, ¿no? en el bloqueo. De hecho, ha habido muchas trabas, ¿vale? Todavía existe la traba hoy en día que haría que nuestro script no fuera 100% si saliera yo al mercado, que es que no se puede bloquear el display inteligente de forma automática en todas las cuentas. Hay un porcentaje de momento y sabemos que va a cambiar porque hay algunas cuentas donde ya se puede. Pero que esto no hace más que ver que Google siempre pone trabas para todo lo que es el bloqueo. Por ejemplo, las campañas de maximizar el rendimiento, en esas no puedes hacer nada. O sea, es que ni siquiera ves dónde está saliendo y menos bloquear, ¿no? Que puede que en unos años, igual que el display inteligente, poco a poco nos han ido abriendo las puertas de poder bloquear, ¿vale?
Google siempre en el tema este de bloqueo siempre ha puesto bastantes trabas, ¿no? Y problemas. Bien, hay otra pregunta, Esther, dice, buenas, ¿este vídeo lo vais a subir a la plataforma para poder verlo más tarde de nuevo? Sí, va a estar en YouTube y luego aparte recibiréis un mensaje automático para volver a verlo dentro de 2 horas. La versión que subimos a YouTube normalmente suele ser a veces un poco más reducida. No, pero este vídeo sí, este lo vamos a subir entero. A veces hacemos cortes y la parte de preguntas se queda fuera, pero en este vídeo lo sube entero. Vale, pues ahora sí que ya lo dejamos aquí. Muchas gracias, Alberto, por habernos contado cosas sobre los scripts, ese apasionante mundo que te puede llegar a fundar una nueva empresa sin querer, ¿vale? Al final, bueno, pues un poco para que veáis el potencial, ¿no? Que pueden llegar a tener los scripts. ¿Cuántas líneas de código llevamos en En la última versión, 2000. 2000 líneas de código. Pero también digo que podrían ser menos si hicieses el script sin documentarlo. Entonces, a veces vale más que sea un poco más largo, pero bien documentado, que hacerlo deprisa y que luego se rompa algo y no sepas qué es. Claro, entonces a escribir líneas, yo entiendo que eso debe ser básico, ¿no? En programación. Si empiezas a escribir, a crear, y luego pasa un año y dices, ostras, ¿y esto dónde estaba? ¿O qué significa esto? Y difícil, ¿no? Difícil. Y sobre todo por si otra persona, ¿no? Tiene que leer también ese código. Sí, otra persona o tú mismo dentro de tiempo. Claro, que se te haya olvidado. Sí. Y eso se nota cuando veis un script ya hecho, se nota si quien lo ha hecho bien, es de calidad o es algo más chapucero por cómo está documentado. Eso es un buen indicador de ver si el script es fiable o no. Venga, pues nos vemos en el siguiente webinar. Un saludo a todos. Chao. Chao.